Una pequeña tabla para valorar la historia clínica de un paciente con espondiloartropatía seronegativa. Si tiene antecedentes familiares, acuérdense que tiene una carga genética, HLA-B27. Si mi padre sufrió de espondilitis anquilosante, probablemente yo sufra de espondilitis anquilosante, o mis hijos sufren de espondilitis anquilosante. Oligoartritis y lumbalgia inflamatoria, para diferenciar de la lumbalgia mecánica, que es una de las causas más frecuentes de lumbalgia en el Perú y en el mundo. Antecedentes familiares, tiene uveitis, dactilitis, doctor, se me ha hinchado el dedo, dedo en salchicha, un dedito se me ha hinchado, está rojo, dactilitis, característico del Reiter, de la artritis reactiva. Diarreas, componente digestivo, esto está bien estudiado. Las diarreas pueden estar relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal si tiene moco y sangre, pero un cuadro diarreico banal y silvestre, si es producido por Yersinia enterocolítica, por Campylobacter jejuni, puede producir artritis reactiva. Los dos focos infecciosos que producen artritis reactiva es el foco respiratorio y el foco entérico. Son los dos focos más importantes. Uretritis, característico del Reiter, cervicitis, también del Reiter, dolor glúteo alternante, que dice dolor glúteo, doctor, me duele cuando me siento, me duelen los glúteos, las asentaderas. Diagnóstico de sacroileitis, por favor, definan bien esos signos y síntomas. Psoriasis, componente dérmico, dermatológico, enfermedad inflamatoria intestinal, examen físico completo, ¿no? En ese contexto. Cuenta de las articulaciones, movilidad de las articulaciones, hacer un buen examen reumatológico viendo el IFI, el índice de función articular, ¿no? El rango, los movimientos, ¿no? De las articulaciones, movilidad. Hacer un examen goniométrico, por eso el médico tiene su goniómetro para ver los grados de limitación. Y los exámenes de laboratorio siguen y serán siendo auxiliares, y eso depende mucho de nosotros. Si estoy pensando en una espondiloartropatía seronegativa, le pediré velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, factor reumatoideo, le pediré ferritina, le pediré un HLA-B27, ¿no? Le pediré una radiografía de columna completa, sacroileal, incidencia Ferguson, ¿no? Son términos que ustedes lo van a revisar seguro en radiología. Y acá están las pruebas. Ahí está la espondiloartropatía seronegativa. Siempre hay que buscar problemas de rodilla, problemas de talón, la fasciitis plantar, o también lesiones dérmicas en las manos y en la planta de los pies, descamativas, dolorosas, inflamatorias, la queratodermia blenorrágica, característico del Reiter. Ahí está otra foto, mira, en una radiografía de una sacroileitis incipiente, inicial, ¿no? Con cuadro inflamatorio, con dolor, más fusionado, miren, ya está fusionada la sacroileal. Miren la columna comienza a fusionarse, por eso la rigidez. Miren, esto se llama sindesmofosis, también conocido como el signo del beso, ¿no? Miren, se va fusionando las vértebras, se unen las vértebras. Miren, el disco intervertebral se va empequeñeciendo. Miren, se va haciendo más notorio la fusión, se va haciendo un solo hueso. Miren, miren acá, ya hay fusión, ya no hay espacio, sindesmofosis. Y miren acá, el signo de la caña de bambú. No hay discos ya, está fusionado, ¿no? El signo de la caña de bambú patognomónico de la espondilitis anquilosante. Puede producir una pseudoartrosis. La tomografía o la resonancia revela que algunas veces puede haber una estrechez del canal raquídeo y producir una mielopatía compresiva. El paciente comienza a tener disistesias, comienza a tener alteraciones de los reflejos, comienza a aparecer Babinski, comienza a tener espasticidad, signos de primera y segunda neurona. Por eso el examen físico reumatológico es completo. Y miren, una resonancia, síndrome de cola de caballo, es muy frecuente en espondilitis anquilosante, o síndrome del cono de la medular, o el síndrome de la silla de montar, ¿no? En la cual el paciente tiene una anestesia en la parte inguinal, y eso le da la característica, no tiene reflejo
reflejo cremastérico, no tiene reflejo anal, el paciente tiene incontinencia urinaria y fecal, porque a ese nivel está el plexo sacrolumbar. Y justamente el paciente tiene disfunciones ya de la incontinencia, tanto urinaria y rectal. Miren cuán importante es hacer la unidad clínica. Y miren la entesitis plantar o la fascitis plantar en la espondilitis anquilosante, incluso con erosiones, para diferenciar del famoso espolón calcáneo. Miren esa lesión fibrocavitaria que les mencioné, que esto parece una tuberculosis pulmonar, pero no, es una espondilitis anquilosante con afectación pulmonar. Cuando vean un paciente con afectación pulmonar apical, con disnea y tiene espondilitis anquilosante, probablemente sea la unidad clínica lo que prevalece. Miren, este es el test de Schober, ¿no? La medición de la columna, 5 centímetros y luego 10 centímetros. Y vemos la movilidad de la columna para ver, ahí está, cómo cambia y vemos y catalogamos si hay una espondilitis anquilosante. Tipos de espondiloartropatías. La espondilitis anquilosante seronegativa comprende las siguientes entidades, espondiloartropatías seronegativas: la anquilosante, la psoriática, las enteropáticas, las reactivas, en la cual representa el Reiter, y las espondiloartropatías seronegativas no definidas. La espondiloartropatía indiferenciada, con este nombre significa aquellas artritis de etiología desconocida, que con características axiales y periféricas, factores genéticos, algunos predisponentes, también tiene uveitis, pero no encaja en ese contexto de enfermedad. Se tiene el concepto que pueden representar formas iniciales de entidades nosológicas específicas, eso sí. En las enfermedades reumatológicas se ha demostrado estos procesos en el tiempo. Por eso yo les digo a mis alumnos que el paciente del libro está en el libro. El paciente en la práctica es distinto. Las enfermedades reumáticas tienen esa característica de evolución nosológica. Doctor, hace 8 años que se me cae el cabello, pero ahora vengo porque me salí úlceras orales, 8 años después. Estoy redundando un lupus ya probablemente. Doctor, hace 6 años me diagnosticaron ojo rojo, uveitis, y ahora vengo porque me duele la cadera y la rodilla. Probablemente una oligoartritis o una espondiloartropatía seronegativa. Así son las enfermedades reumáticas. Entonces, esta espondiloartropatía indiferenciada, de repente, al comienzo se está iniciando así, muy inespecífica, y luego ya le va a dar una relevancia clínica, una característica clínica, y será dentro de esos conceptos probablemente una psoriasis, un Reiter, una artropatía enteropática o una espondilitis anquilosante. Esto es lo que trata de decir ese componente de indiferenciado. Respecto a su causa, las espondilitis anquilosantes se apuntan a patógenos externos, pero como les dije ayer, hasta ahora en el mundo no se sabe las noxas, no se sabe los activadores, no se sabe los disparadores de enfermedad. El día, esperemos que sea un futuro cercano, eso lo dejamos, dice que el pasado y el futuro lo dejamos a Dios, justamente hace 10 minutos estaba leyendo la Biblia, ¿no? Lo dejemos, esperemos que el futuro sea cercano para determinar las noxas. El día que se encuentren las noxas de las enfermedades reumatológicas, las enfermedades reumatológicas van a ser curables totalmente. Actualmente son prevenibles, son tratables, manejables, hacen remisiones, pero no hay ninguna enfermedad en el mundo reumatológica que se cure totalmente. Un profesor muy antiguo, que Dios lo tenga en su gloria, me decía: Roberto, las enfermedades reumatológicas son, y la representativa es lupus, pues, ¿no? Decía, no es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad cancerígena, no es una enfermedad metastizante, pero el paciente va a exitus letalis. ¿Qué quiere decir? Fallece, ¿no? Ese es en el contexto de las enfermedades reumatológicas. Desde hace 20 años que llevé yo el curso de reumatología, ahora los tratamientos casi no han cambiado. Los corticoides siguen usándose desde hace 20 o 30 años. Igual ahora sigue teniendo su espacio los corticoides. Doctor, han aparecido los biológicos, el etanercept, el rituximab, el damusumab. Sí, pero no es la panacea de la enfermedad reumatológica. Hay que buscar otras cosas más. Pueden afectar los ojos en forma de uveitis anterior aguda, dolor intenso, acuérdense, para diferenciar de la escleritis y la episcleritis, que no hay dolor. Para diferenciar de la conjuntivitis, que ¿cuál es la característica de la conjuntivitis? Doctor, me pique el ojo y boto legaña, una secreción mucoide. Mire, la sintomatología te hace diferenciar diagnósticos.
No necesito tener una lámpara de hendidura, un oftalmoscopio, un retinoscopio para hacer diagnóstico. Es sintomatología para diferenciar una escleritis, de una episcleritis, de una conjuntivitis, de una uveitis y de una retinitis. Por supuesto, si tiene retinitis, la sintomatología va a ser amaurosis, ¿no? En el paciente, ¿no? Indicadores de inflamación. Las proteínas, las pruebas de reactante aguda son muy frecuentes en todas las enfermedades inflamatorias, siendo la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva pruebas rutinarias que hacemos a todo paciente reumatológico. Nos sirve para ver actividad, evolución y cómo estoy haciendo mi tratamiento de monitoreo. No va a ser un monitoreo dosarle HLA-B27 cada vez que lo veo a mi paciente en el consultorio, pues. El HLA-B27 es un componente netamente genético. Esa es una sola vez para tipificar el diagnóstico, no es para monitoreo. Igual hablamos ayer con una pregunta que vino, ¿no? ¿Qué prueba usted no utilizaría para ver actividad de artritis reumatoide? El factor reumatoideo no es un parámetro de actividad, es de diagnóstico. Incluso la ACR, la Asociación Reumatológica o la Academia Reumatológica Americana lo considera como factor reumatoideo criterio mayor de diagnóstico. Radiológicamente vemos signos de entesitis y no es infrecuente que aparezca sacroileitis. La sacroileitis sí es presentación bilateral más que unilateral para diferenciar de las patologías infecciosas que dan unilateral. Tratamiento, miren, no ha cambiado de hace 20 o 30 años. AINES, los AINES con los últimos COX que han ido apareciendo y luego han ido desapareciendo. Y siguen siendo los AINES convencionales los que están permaneciendo, perviviendo, digamos así. Pese a sus efectos lesivos. Por ejemplo, mucho cuidado cuando voy a usar un AINE en un paciente asmático. Acuérdense que el AINE puede, al bloquear ciclooxigenasa, bloquea tromboxano, produce broncoconstricción, más asma. ¿No? Paciente cardiópata, no le puedo dar AINE si tiene dolor. Cardiopatía coronaria, el AINE es prostaglandínico, más espasmo, más angina. Paciente renal, no le puedo dar AINES, porque inhibe prostaglandinas, mayor vasoconstricción renal, menor flujo plasmático renal, azoemia. Por eso, los AINES, que son las drogas o los medicamentos más usados en el mundo, sobre todo en las enfermedades reumatológicas, siempre hay que valorar su manejo. Para eso tengo que tener una visión amplia de todos los efectos benéficos y efectos deleterios. El AINES también no es la panacea, ¿no? Sulfasalacina, una droga antirreumática muy usada en artritis reumatoide juvenil, en artritis reactiva, en espondilotropatía seronegativa. Metrotexate, hablamos ayer del metrotexate, un medicamento muy usado en la oncología médica, pero también se usa mucho en la reumatología, sobre todo en artritis reumatoide. Es la droga más accesible. Podríamos decir que es la droga más accesible, que es remisiva y es también de bajo costo pecuniario. Tiene 3 características el metrotexate, que también se usa en espondilitis anquilosante, también se usa en colitis ulcerativa, también se usa en psoriasis, ¿no? Y los corticoides, no podía faltar los corticoides, ¿no? Un colega de mi promoción, con mucha tirria de la reumatología, me decía: Roberto, ¿para qué voy a clasificar criterio mayor, menor, posible, probable de la reumatología? Si le doy corticoides puede ser cualquiera de ellas, porque el corticoide se usa en casi todas las enfermedades reumatológicas, no tengo pierde. Bueno, es un pensamiento en realidad facilista, simplista, ¿no? Creo que nosotros como médicos, cuando hemos hecho el juramento hipocrático, el juramento ético, tenemos que hacer lo que viene en los cánones de la medicina, ¿no? Lo que hizo Esculapio, Asclepiades, Galeno, Hipócrates, la historia clínica, la anamnesis, el examen clínico, cómo ha ido evolucionando la evaluación de un paciente. Entonces tenemos la tranquilidad de hacer un buen diagnóstico, de pedirle las pruebas idóneas y hacerle un buen tratamiento de acuerdo al contexto. No solamente es darle corticoides por doquier, porque han visto, ¿no? Ayer vimos artritis reumatoide, corticoides a dosis bajas solamente, dosis bajas en cuadro activo, ¿no? Tiempo corto para evitar ¿qué? Cushing.
Justamente ese pensamiento facilista y simplista de que el corticoide es para toda enfermedad reumatológica. Por eso estamos viendo Cushing, iatrogénico, por eso estamos viendo pacientes con inmunosupresión, infecciones, por eso estamos viendo diabéticos secundarios a uso de corticoides, justamente por ese pensamiento facilista o simplista. Los corticoides tienen usos distintos, de acuerdo a la patología, la dosificación también. El corticoide tiene presentación oral, el más usado es la prednisona, de 1 miligramo kilo día, que es la dosis exacta para la inmunosupresión. Acuérdense, una dosis de 1 miligramo kilo día, inmunosupresión. Dosis de menos de 0.5 miligramos kilo día, dosis antiinflamatoria analgésica. Por eso hay que conocer bien. Si sabemos que el corticoide es uno de los más usados, tenemos que conocer bien su farmacopea. Tenemos que conocer bien sus efectos benéficos y efectos adversos. También usamos corticoides intraarticulares. Hablamos ayer de las infiltraciones intraarticulares con triamcinolona. Hablamos también de la pulsoterapia. Primera guardia, R1, ¿no? Viene un paciente colagenopático, le digo al residente R1, neófito, primer día de guardia, todos hemos pasado por eso. Le digo, vamos a hacer pulsoterapia. Le comienza a agarrar el paciente 1, 2, 3, 4, pulsoterapia, ¿no? La pulsoterapia es la mini dosis y la megadosis de corticoides, Ahorita estoy haciendo risoterapia, ¿no? En ese contexto es muy bueno, libera endorfinas. El uso de corticoides, ¿no?, en pulsoterapia va bien en cuadros activos, por ejemplo, vasculitis, espondilitis, colitis. Incluso cuando el paciente no puede tomar vía oral, tenemos la pulsoterapia. El megapulso y el mini pulso. Cuando hablamos de mini pulso, no es hacerle con un dedo, medio dedo, no. Mini pulso es menos de 125 miligramos de corticoides al día. ¿Qué corticoide es el ideal para hacer pulsoterapia? La metilprednisolona. Megapulso, más de 500 y 1 gramo al día de corticoides. Criterios para estudio de las espondiloartropatías, ¿no? Según el Bernard Amor, uno que ha estudiado bastante las espondilopatías seronegativas. Son tablas que ayudan a la evaluación, dolores nocturnos, es importante esto. Los dolores funcionales, hablamos ayer de los reumatismos psicógenos, los reumatismos funcionales, los REAS, hablamos de las fibrositis, de las fibromialgias. Alguna vez el paciente me dice, doctor, me duele la espalda, pero cuando descanso me calma, estoy durmiendo poco, insomnio, esta es una fibromialgia, una fibromiositis, un síndrome miofacial. Pero también puede tener presentación de una espondilitis anquilosante, pero una diferenciación es el dolor. El dolor funcional es diurno, cuando el paciente está lúcido, despierto, LOTEP, como dicen en mi hospital. El paciente con patología orgánica estructural de columna, el dolor es nocturno. Siempre lo nocturno da organicidad. Ejemplo, ¿no? Esto lo van a ver en gastroenterología. Doctor, tengo diarreas de hace 1 año, se me afloja el estómago, me estriño, cuando estoy más nervioso más, diagnóstico. ¿Y está de noche te levantas para defecar? No, doctor, colon irritable, ya, se acabó el diagnóstico, se acabó la consulta. Colon irritable. La deposición nocturna me da organicidad, estaría planteando ya una diarrea crónica orgánica, si sería otra posibilidad diagnóstica. Mire, lo nocturno da organicidad. Igual, las cefaleas migrañosas, las cefaleas tensionales son diurnas, son cuando el paciente está despierto. Cuando está dormido, no tiene dolor. Y eso me hace recordar una anécdota. Una paciente de 22 años, etiquetada por migraña de hace 2 años. Y le hago la entrevista anamnésica, por eso digo, la anamnesis es diagnóstico. Y el dolor de cabeza, sí, doctor, tengo dolor de cabeza, ha ido cambiando de características el dolor. Y ahora me levanta en la noche, doctor. Tenía 22 años la paciente. Mi primera posibilidad, astrocitoma. Le toman la resonancia, astrocitoma. Organicidad, ¿no? Mire cómo cambia un síntoma, la característica de diagnóstico y la evolución y el pronóstico y el tratamiento. Entonces, estas tablas no son muy circunscritas, no son encasilladas, ¿no? Nos da un pensamiento ecléctico. Las tablas, los protocolos nos encasillan un poco. El médico debe tener un pensamiento mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, si tiene dolor del dedo de pie, si tiene talalgia, si tiene iritis,
uretritis, balanitis. La balanitis circinada es característico del Reiter, igual que la queratodermia blenorrágica. Sacroileitis más bilateral le da mayor puntaje. Parte genética, el HLA-B27, y la sensibilidad al tratamiento, si respondió o no al tratamiento. Espondiloartropatías seronegativas, criterios de clasificación, mire, este es el grupo europeo, historia familiar positiva, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis, cervicitis, diarrea aguda, dolor glúteo, ya saben a qué me estamos refiriendo, a sacroileitis, enterocopatía y componente sacroileitis bilateral. Miren la clasificación americana, la otra era europea, disminución de la movilidad de la columna, flexión, extensión, lateralización, historia de dolor dorso lumbar o columna lumbar, la cervical un poco que se respeta para diferenciar de la artritis reumatoide. ¿Se acuerdan que le dije la artritis reumatoide tiene afección cervical superior? Atrondoisoidea, la característica de la artritis reumatoide. Y de la artrosis, que es más lumbar que dorsal y cervical, ¿no? Por eso, si ustedes conocen la nosología de cada enfermedad, hacemos diagnóstico rápidamente, no tenemos pierde. Lo difícil es el CPU, pues, ¿no? Espondilitis anquilosante definida, sacroileitis bilateral grado 3 o 4, probable, ¿no? En ese contexto de criterios. La característica principal de la espondilitis anquilosante es el desarrollo de artritis y entesitis de la columna vertebral y de las articulaciones sacroiliacas, y el compromiso más es de miembro inferior. La uveitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la aortitis y la insuficiencia aórtica y miocarditis, y el compromiso pulmonar que les mencioné. Ya más o menos creo que va quedando la idea de la espondilitis anquilosante. La epidemiología, la prevalencia del HLA-B27, ¿no? En un contexto que le da la tipificación del cuadro, pero reiter, psoriasis también puede haber HLA-B27. La predominancia es una de las pocas enfermedades que es predominantemente en el sexo masculino más que femenino, ¿no? Síntoma inicial, dolor persistente y rigidez sacroiliaca y lumbar. Al inicio pueden dar síntomas de articulaciones coxofemorales o de los hombros, pero son presentaciones mucho más inusuales. Puede aparecer lo que les dije, síndrome general, como fiebre, fatiga, pérdida de peso, trastorno del sueño por dolor nocturno. La exploración física muestra disminución de la movilidad de la columna. ¿Y cómo lo detecto esto? Con el test de Schober, o la prueba del tablero de planchar, ¿no? Articulaciones y entesitis periféricas, o sea, al examen hay dolor a la palpación, Dandy positivo. Ahí está. Este es un cuadro severo, severísimo. Mire, el paciente ya tiene incluso muletas que hace que las articulaciones reposen un poco, ¿no? Miren esta deformación de la columna, ¿no? Manifestaciones extraarticulares ya mencionadas como la uveitis, anterior no granulomatosa, fotofobia, visión borrosa, cataratas, glaucoma, pericarditis, puede haber derrame pericárdico, puede haber amiloidosis secundaria con compromiso renal, síndrome nefrótico, una serie de manifestaciones extraarticulares de la espondilitis anquilosante. La afección en la radiología es la sacroileitis, la anquilosis y la sindesmofosis. Sindesmofosis, el famoso signo de la caña de bambú que les mencioné en una diapositiva. Características radiográficas, este es un gráfico que resume la diapositiva anterior, generalmente bilateral y simétrica, rectificación de la lordosis lumbar, que es fisiológica, aumento de la cifosis, encuadramiento de los cuerpos vertebrales y sindesmofosis. Acá hay un lapsus, es sindesmofosis. Acá está el famoso signo del beso, fusión de la vértebra inferior, superior e inferior, y la sacroileitis. Componente calcáneo y coxofemoral también, y un cuadro severo. Miren cómo se fusiona la vértebra y dando la vista de la caña de bambú. Acá hay una diferenciación importante con dos patologías ya estudiadas ayer muy prolijamente, espero. La osteoartritis, interfalángicas distales y más lumbar. La artritis reumatoide, más metacarpofalángico en muñeca.
y la otra es más lumbar y sacroileal. Miren, qué diferencia hay en ese contexto. Bonito gráfico, esquemático. Periférico, miren, el simétrico, la artritis reumatoide, asimétrico, la osteoartrosis y la espondilitis anquilosante. Entramos al Reiter, que está dentro de las artritis reactivas. Inflamación aguda o crónica, recurrente, persistente de la membrana sinovial, pero tiene una característica. Cuando hacemos estudio de líquido, el líquido es aséptico, estéril, con menor frecuencia, y tiene también característica de entesitis, de tendones, dolores de tendinios, fascitis plantar. Puede dar componente de mucosas, piel y anexos. Acuérdense que puede dar úlceras orales. Las úlceras orales, en el argot común de nuestros pacientes: doctor, estoy con escorbuto. Escorbuto es un término mal usado. El escorbuto, término para definir hipovitaminosis por vitamina C, enfermedad de Barlow, o conocido como la enfermedad de los marineros. ¿Por qué? Cuando hacían viajes largos, grandes travesías en cruceros o de alta mar, usaban enlatados, y cuando se usan enlatados y preservantes, no hay vitamina C. Por eso los viajeros de largos tramos o travesías venían después de meses con quielosis, lengua roja, epíxtasis, equimosis. Esa es la característica de la enfermedad de Barlow, hipovitaminosis por vitamina C, ¿no? Actualmente se evita porque ahora toman vitamina C, llevan sus naranjas o vitamina C en pastillas y evitan este Barlow. Esas lesiones en mucosa se llaman escorbuto. Pero todos piensan que el escorbuto son las aftas. No, esos son aftas, úlceras orales. Y las úlceras orales son carta de presentación de las enfermedades reumáticas. Una de ellas el lupus, úlceras orales indoloras, característica, indoloras. A diferencia de las úlceras orales del Reiter, del Behçet, que son dolorosas. Miren, anamnesis. Componente genital, miren qué gérmenes están asociados: salmonela, shigella, Yersinia enterocolítica, clamidia, trachomatis, etc. El síndrome de Reiter es una respuesta inmunológica del huésped a una infección gastrointestinal, o sea, por eso se llama reactiva. Triada clásica: artritis, uretritis y conjuntivitis. El 50% de casos se asocia a alteraciones mucocutáneas. Acuérdense de la queratodermia blenorrágica, acuérdense de la fasciitis plantar. Manifestaciones extraarticulares que indican lesión inflamatoria de las mucosas: conjuntivitis, uretritis, colitis, balanitis circinada. Por eso hay que hacer un buen examen ginecológico, un buen examen genitourinario en el varón, ¿no?, para ver estas manifestaciones. Las úlceras, por ejemplo, a nivel vulvar, puede indicar un Behçet. Antiguamente el Behçet, que es una enfermedad con una vasculitis, antiguamente se consideraba como una espondiloartropatía seronegativa, pero no lo menciono en este punto, lo voy a mencionar más adelante en vasculitis. El Behçet tiene una característica: perfil, etnia, raza amarilla. Segundo, gente joven, incluso se ha visto en grupos etarios mayores. Tercero, úlceras orales, úlceras genitales y artritis. Es la triada clásica del Behçet, enfermedad de Behçet. Hemos tenido la oportunidad de ver varios cuadros de Behçet, más o menos unos 10 casos en estos últimos 15 años, ¿no? Entonces puedo darle experiencia de lo que es el Behçet. Hay una prueba patognomónica en el Behçet que se llama la patergia. Por eso en mi consultorio yo tengo siempre mi ampollita de cloruro de sodio con mi jeringuita de tuberculina. Cuando pienso que una lesión es Behçet, le pongo un poquito, medio centímetro cúbico de cloruro de sodio, lo instilo intradérmicamente y la lesión se enciende. Patergia positivo patognomónico de Behçet, y se acabó el diagnóstico. Diagnóstico de consultorio, ¿no? Artritis reactiva. Acuerdos conceptuales de definición de artritis reactiva. Mire, este es un consenso, es un taller, ¿no? Terminología: artritis reactiva solo si el cuadro clínico y los gérmenes implicados están asociados a espondiloartropatía seronegativa y HLA-B27. Artritis asociada a infección: todas las artritis asociadas a infección excepto las sépticas, que es una monoartritis séptica, donde el germen se encuentra aquí. La monoartritis séptica es
monoarticular, es más de rodilla, signo de flogosis, dolor, fiebre, característico, le hago la artrocentesis, líquido purulento, no hay viscosidad, mucina negativo, gérmenes frecuentes, estafilococo, estreptococo, gran negativo, cándida, brucela, tuberculosis, son los gérmenes de las monoartritis sépticas. Si son agudas, estafilococo, si son crónicas, aguda, gonococo también. Si son crónicas, tuberculosis, Lewis y también brucela. Entonces, creo que se pasó una diapositiva. Y bien, eso es la buena diferenciación que tienen que tener bien claro. Diferenciar una artritis reactiva de una artritis séptica, que es todo un capítulo. La artritis reactiva asociada a infección, eso es séptica. Manifestaciones clínicas, patrón articular asimétrico. Artritis reactiva aguda, menos de 6 meses, más de 6 meses. Característica, el punto de corte, 6 meses. Duración de intervalo de infección desencadenante. Tuve diarreas hace 2 semanas y ahora tengo dolores articulares. Artritis reactiva por gastroenterocolitis. Tuve una faringitis hace 2 semanas y ahora me duelen las articulaciones. Asimétricas, reactiva. Para diferenciar de la fiebre reumática, que es otra cosa. Los criterios de Jones, acuérdense. Carditis o pancarditis, corea de Sagman, ¿no? Eritema migratorio, ¿no? Etcétera.